como cosa insólita, se anuncia un supuesto hackeo, y decimos supuesto hackeo porque no tenemos prueba de ello, y ese supuesto hackeo impedía que se dieran los resultados. Sin embargo, hubo unos resultados. Entonces nos quedan así como una serie de preguntas. Los resultados difieren mucho de las actas que aparentemente tiene otro sector. No ha habido resultados desagregados. Se utilizó un recurso contencioso electoral para certificar resultados, una cosa que no existe ya vamos a entrar en esa materia jurídica. Que no existe en, digamos, en la normativa jurídica venezolana. Y bueno, y parece ser que intentan sellar por esa vía. No hay publicación de resultados desagregados, entonces parece que intentaran sellar por esa vía judicial la voluntad popular. Y bueno, hay otro sector que se resiste, que sigue intentando ante la institucionalidad que publiquen las actas desagregadas, porque con las actas desagregadas publicadas es que tú tienes posibilidades de impugnar cualquier resultado. En este momento no hay manera de impugnar un resultado porque lo que diste fueron 2 boletines leídos, es decir, se está actuando vía de hecho. Entonces, por supuesto, toda la elección está en duda porque tú no sabes si el hackeo afectó los resultados. Fíjate este detalle. En derecho hay una tesis que se llama la fruta del árbol envenenado. Okay. Si tú colectas una prueba de manera ilegítima, resulta que lo que deviene de eso es simple y llanamente que todo el proceso está viciado en nulidad absoluta. Entonces, en este caso, ¿quién nos certifica que además sea independiente, que además haya contradicción, porque los otros que dicen que los resultados no concuerdan tienen derecho a un debido proceso, y para poder contrastar, o sea, el que tiene que mostrar las actas que tienen su poder para que el resto contraste es el CNE y no lo ha hecho. Entonces todo eso se teje una madeja de dudas sobre la elección. Ningún gobierno puede funcionar debidamente, bueno, a menos que quiera funcionar por la fuerza, pues. A menos que quiera funcionar en base al terror, en base al miedo, pero un gobierno democrático, lo principal que debe buscar es la legitimidad de origen. A menos que quieran hacer lo que dijo Kissinger por allá en los años 70, que ya la voluntad popular estorbaba y que ahora la voluntad era la voluntad de las corporaciones y con lo que hacemos negocio. Bueno, eso aquí en Venezuela es imposible porque tendría que destruir toda la Constitución, que de hecho ya tienen parte demolida, pero el basamento fundamental, que es la voluntad popular, que es además intransferible y es irrenunciable, el poder constituyente originario, es el artículo 5 de la Constitución. Entonces hay una serie de dudas que persiguen, que están sobre la elección, y que por supuesto cuando tú vas a la calle, incluso tú le preguntas a los compañeros que son del chavismo de base, que fueron testigos, y te dicen, no, donde nunca habíamos perdido, perdimos. Entonces claro, uno está como en el medio, porque al final a quien le corresponde aclarar esta situación que generó una crisis gravísima y que puede generar una crisis de gobernabilidad aún más grave es al CNE, y no lo hace. Que sea el propio Poder Electoral el que no cumplió con su tarea, no terminó las tres auditorías posteriores que debían hacerse, una de ellas en caliente y era en las máquinas, porque ahí era donde tú podías comprobar si hubo un hackeo o no hubo un hackeo, porque además nos genera otra duda. El Consejo Nacional Electoral dice que hubo un hackeo. Yo me pregunto, ¿cómo obtuviste resultados si tuviste un hackeo y todavía tienes la página tumbada? Pero además, otra pregunta que me hago, si obtuviste un hackeo, si hubo un hackeo, ¿quién me garantiza que esos resultados no estén corruptos? Es lo que te digo, la fruta del árbol envenenado. Entonces pudiera entenderse que todo el proceso es nulo, de nulidad absoluta. Pero también hay otra cosa, ¿cómo es que si hubo un hackeo, tú puedes certificar que evidentemente ese hackeo se dio cuando todos sabemos que meses antes el propio Consejo Nacional Electoral explicó que era imposible el hackeo a la hora de la transmisión de los datos porque iban por líneas analógicas y eran 30.000 y tantas líneas analógicas que no podían ser intervenidas? Entonces, ¿dónde fue el hackeo? ¿En la sala de totalización? Nadie, o sea, hay un velo completo con respecto a las explicaciones
que nos merecemos todos los venezolanos, porque además tú no estás jugando con cualquier cosa, tú estás jugando con la expresión de la voluntad popular originaria, además del poder constituyente originario. No estás hablando de cualquier cosa, que es la base esencial, el sustento material de la democracia y de la república. Que hay un conflicto de intereses, pero también hay un conflicto de intereses en el CNE. Tú no puedes poner a contar votos a tu compadre. Pero eso es un problema del sistema político venezolano, porque si una debilidad tiene el sistema constitucional, la arquitectura constitucional que se diseñó, era pensar en la posibilidad de que un partido, como gana la Asamblea Nacional, nombra todos los poderes. Entonces no hay pesos ni contrapesos. Entonces, en una suerte de interpretación atípica, tú introduces un recurso contencioso electoral para que te certifique los resultados. Imagínate tú, eso no existe en la legislación. Mira, el recurso contencioso electoral está establecido en la LOPE 184, 186 y de ahí en adelante. Ese recurso te cita, tienes que publicar un cartel para citar a los terceros interesados. Tiene que haber una contradicción, es decir, se tiene que trabar la litis, lo que decimos los abogados en términos de derecho, pero tiene que haber la contradicción, ¿sabes? De que yo impugno un acto y tiene que estar claro qué voy a impugnar. Más bien en este caso el presidente estaba de acuerdo con la proclamación que le hizo. El presidente lo que fue a pedirle que le certificaran los resultados. Un recurso contencioso no existe en las normas jurídicas venezolanas, un recurso que según el cual el Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral certifica el resultado, cuente votos, puedes hacer un peritaje, pero ¿cuál peritaje hiciste si la otra parte no tuvo acceso al peritaje? ¿Un peritaje sobre qué? Pero lo más insólito de todo, no hay sentencia, Mario. No hay sentencia, entonces no conocemos la motiva, porque si no hay motivación, ¿cómo sostienes tú que tú diste que dio como resultado eso? Sí. ¿El presidente Maduro se puede considerar presidente electo para el nuevo periodo? No lo sabemos todavía, porque no tenemos resultados. Los resultados no están verificados. O sea que no es. Vuelvo a repetirte. En términos estrictamente legales, hasta tanto no se publiquen los resultados desagregados, se cierne una duda razonable sobre los resultados que leyó el CNE. O sea que no hay presidente electo mientras no se cumplan con los requisitos constitucionales, legales, y el CNE cumpla con su trabajo, el proceso no está culminado. Imagínate el peligro, y pone en duda la legitimidad de origen del presidente electo, sea uno o sea otro, porque en este caso yo no estoy favoreciendo a uno u otro, yo estoy haciendo un análisis del proceso. Quien tenga la razón tiene que contar los votos. ¿Qué sería lo más sano? Que el CNE abriera la caja, porque tiene el voto físico. Si falla todo, óyeme, mira, te cuento algo. En Venezuela la cosa es tan apretada, las elecciones, tan buen sistema, que aunque falle todo lo electrónico, te queda la caja. Con el voto electrónico, que es el voto físico. Cuenta el voto físico, cuéntalo. Ahora te pregunto, antes de irnos a la pausa, si se cuenta el voto físico, ¿no se pone en evidencia que hubo un fraude electoral? No lo sabemos, porque hay que contar, y entonces quien tenga la razón tendrá que asumir como presidente. Es que lo que hay que hacer es contar. Y el que pierda tiene que entender que esto es una democracia y tiene que aprender a perder. Pero el que gane tiene una legitimidad de origen. Eso es lo que queremos los venezolanos. Eso es materialmente posible y políticamente posible. Es la solución más viable, más fácil y más recomendable. Nosotros desde el primer día lo hemos dicho. Desde el primer día. ¿Por qué? Porque no hay manera de que te pongan en duda. Porque además esos votos físicos tienen un hashtag, que es un código de seguridad, que lo casas con el acta que tú tienes emitida. Ahora te pregunto, ¿qué va a pasar si eso no ocurre? Porque el gobierno y algunos factores de la presunta oposición parlamentaria quieren pasar la página, dicen que hay que pasar la página del 28 de julio. ¿Tú crees que eso... ¿Qué pasa si la página del 28 de julio queda ya en el pasado? En lo personal, a mí no me gustaría que fuese así. Como venezolana, primero porque se están burlando de la expresión de la voluntad popular. Segundo, porque no habría confiabilidad ni credibilidad en ese poder electoral. Y tercero,
porque no habría legitimidad de origen para el gobierno que asumiera el 10 de enero del 2025. Eso es un peligro para no tener paz social. Ahí es donde yo te digo que el CNE no ha hecho su trabajo. Si el CNE hubiese hecho esto mismo que se hizo en el 2013, incluso las actas del PSUV que estaban en su poder se montaron en la página del PSUV, se publicaron para que la gente viera que si había ganado por poco, pero había ganado las elecciones. Ok, ahora en esta ocasión, las personas que salieron a protestar el día 29 de julio lo hicieron producto de que les pareció que ese anuncio hecho por el Consejo Nacional Electoral de un resultado violentaba lo que ellos habían vivido el día anterior. Sí, claro, fíjate. A mí me preocupa enormemente porque además fue una expresión popular. Yo vivo en La Urbina y la gente que salió de Petare, o sea, yo la vi, nadie me lo contó. Era Petare quien estaba caceroleando. Fue Petare quien salió hasta la avenida Urdaneta y llegó a la esquina de Santa Capilla, y desde allí había colectivos armados disparando y estaba la policía al lado. Entonces, así como yo digo una cosa, digo otra. Hubo excesos, por supuesto, tumbaron estatuas, asesinaron a 2 personas, otras 24 personas más están muertas producto de esa ola de violencia, porque lo primero fue una ola, digamos, natural, que salió a reclamar porque le parecía que le habían robado las elecciones, ¿sabes? Fue espontáneo. Pero después eso se convirtió en violencia. Entonces está bien que tú persigas la violencia, pero tú me vas a decir que los 2.400 personas detenidas son terroristas. O sea, le vas a meter el delito, el peor delito, y resulta que, o sea, tú ni siquiera tipificaste la conducta supuestamente la conducta delictiva con la ley que te dice, bueno, este señor cometió esta conducta que está fuera de la ley y la pena es por tantos años. No hubo correspondencia entre la conducta supuestamente delictiva y la tipificación del delito. Esos son los términos legales. No hay manera de casarlo. Sin embargo, entonces Fiscalía se encargó de acusar. No les permitieron defensa privada. Cosa que está garantizada por la Constitución. Absolutamente. Pero además hay 130 menores de edad presos y 26 personas con capacidad diferenciada. Perseguir, estigmatizar, satanizar. No todo el mundo que esté pidiendo acta está en un golpe de Estado. No todos los que estamos pidiendo que se aclare la situación estamos montados en una conspiración. Esa no puede ser la manera, porque tú no puedes gobernar sobre el miedo, sobre el terror, sobre la acusación permanente de que el otro no puede hablar. Además te acusan de incitación al odio. 15 años te meten porque, bueno, supuestamente pedir actas, entonces es un delito. O sea, ¿en qué mundo estamos? Por cierto, que las actas que algunos militantes del Partido Comunista y amigos del Partido Comunista tenían en su poder, la contrastaron con las actas que publicó la Plataforma Unitaria Democrática y coinciden perfectamente. Sí, hay un trabajo que hizo un joven a través de la universidad. Y bueno, nosotros tuvimos acceso a algunas actas y las comprobamos, las contrastamos y bueno, para nuestra sorpresa coinciden. Perfecto. Al menos esas actas que nosotros tuvimos en nuestra ¿Un número importante de actas? No, realmente es un número poco representativo. Pero coinciden. Porque fueron amigos del chavismo que bueno, que tienen copia y nos la facilitaron y nosotros hicimos una comparación y coinciden. Pues entonces, ahí por eso nosotros pedimos para la claridad, para la tranquilidad de todo el país, que se aclare esta situación. No se pueden dar resultados si hay un hackeo, no sabemos hasta qué punto ese hackeo pudo anular la elección. O sea, todo eso es posible.